Semana 13. Tema: las fracciones. La meta es representar fracciones de forma gráfica, permitir reconocer sus características a partir de experiencias reales. Inicialmente vamos a ver un ejercicio de exploración donde vamos a responder dos preguntas observando dos fichas, una que representa la unidad y otra sus partes. Posteriormente vamos a ver un ejercicio práctico en donde se va a identificar las partes de la fracción. Y luego vamos a tener la oportunidad de identificarlas observando unos gráficos. Posteriormente vamos a diferenciar entre una fracción propia o impropia y finalmente vamos a usar con plastilina, foamy, papel o elementos reales una representación de fracción propia e impropia identificándola cada una. En la semana 14 es la semana de la estadística, ¿qué es y para qué sirve? Entonces la meta es lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras, pictogramas, escalas, formula y resuelve preguntas en situaciones del entorno. Allí vamos a ver inicialmente cómo se usa la estadística en la vida diaria. Entonces vemos, por ejemplo, en los recibos de servicio público, en las estadísticas de transporte, en las estadísticas en este momento que se pueden observar en la televisión o en la radio o en los periódicos sobre la epidemia que estamos viviendo hoy en día. También podemos consultar en Mi Profe Seguro algunos gráficos como pictogramas que son formas de representar estadísticamente algunos datos y lo van a hacer de forma práctica con algunos ejercicios. Al finalizar la tarea es que con sus padres o con ayuda de algún familiar van a realizar encuestas de temas que ustedes prefieran, como se da el ejemplo ahí gráficamente. Al final van a hacer la prueba saber, donde vamos a resolver algunas preguntas haciendo ese ejercicio de prueba saber, copiando en el cuaderno y enviándolo las actividades al correo correspondiente. Finalmente, recuerden que encontramos una rúbrica que son los criterios que se tendrán en cuenta para otorgar la nota. El estudiante también es partícipe de su proceso, por ello se les da un espacio de evaluación, de autoevaluación, mediante las preguntas que ustedes ya conocen, como es qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué me sirve y en qué otras ocasiones puedo aplicarlo. Entonces, les invito a desarrollar las actividades y enviarlas al correo correspondiente. Muchas gracias, cuídense mucho. Hola niños, espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. El día de hoy voy a contarles las temáticas que vamos a ver en la semana 13 y la semana 14. Entonces vamos a empezar por fraccionarios. Entonces las fracciones se aplican, ustedes siempre me han preguntado que por qué, de qué manera se aplican las matemáticas en la vida diaria. Entonces encontramos que, por ejemplo, las fracciones, tenemos acá una unidad, que es la manzana. Esta la podemos partir por la mitad y tenemos un medio y un medio. Luego la podemos volver a partir y ya vamos a obtener un cuarto de la unidad. Entonces, así como este ejemplo, también ustedes pueden encontrar la aplicabilidad, por ejemplo, cuando partimos una pizza, un ponqué, cuando preparamos una receta. Entonces nos dicen, utilice media libra de mantequilla, por ejemplo, ¿cierto? O un cuarto de azúcar, ¿sí? Entonces, así vamos a ver la aplicabilidad de las fracciones. Entonces les planteo en esa semana varias actividades que nos llevarán a concluir que son muy importantes las fracciones en la vida. Asimismo, en la semana 14 vamos a hablar de la estadística, otra forma muy importante de ver las matemáticas y de hacerlas útiles en la vida diaria. Las encontramos en los recibos. Hoy en día en las noticias con las estadísticas que nos traen acerca de cuánto es la población que está afectada por el COVID, también de pronto la utilidad o el número de personas que ingresan a Transmilenio,
las diferentes formas de pronto también podemos encontrar en los deportes. ¿Cuál fue la anotación de goles en un partido? ¿Cuál es la posición de los diferentes equipos en una tabla estadística? Podemos observarlo. Entonces, les invito a que conozcan más a fondo en una presentación que les hice de cómo se van a desarrollar las guías y cuáles son las tareas que tienen que realizar. Les repito, tienen que cuidarse mucho, acuérdense de utilizar bien el tapabocas, de no salir a la calle si no es necesario y recuérdenlo también a sus padres.